opciones de puntero. En acá no me deja empujarlo más. No, pero pluma, no quería pluma, no, quería era un lapicito que me permitiera dibujar una línea recta, pero no lo voy a encontrar. Es esta. Si yo lo ubico aquí en el cero, y acá, ¿Cómo? y este punto, y ese punto. ¿Ok? No, mi celular no está. Pregunta. En este punto, yo tendría que tener presente lo siguiente. Tengo una señal que viene a un circuito que va a ser mi filtro y voy a tener una señal de salida. ¿Ya? Si esa señal de 8 kHz viene por acá y mi filtro no está filtrando, no hace absolutamente nada, esos 8 kHz también van a salir acá. ¿Ya? Tal cual como entra, así mismo sale. Así mismo sale. Es decir, tuve una atenuación de 0 decibeles. No me lo atenuó. Tal cual como entró, así mismo salió. 0 decibeles. ¿Ya? 0 decibeles. Si esa señal, digamos, entra con una determinada amplitud y se atenúa, digamos, con otra amplitud determinada, pues entonces allí voy a tener, digamos, una atenuación. El problema me dice, yo necesito atenuar esa frecuencia específica en menos 20 decibeles en una década. ¿Ya? Necesito que esa señal esté atenuada. 20 decibeles por década. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? Nos estamos refiriendo a que esa señal, una década después, ¿ya? Tiene que estar atenuada, que esa frecuencia, ahí hago una salvedad, que a esta frecuencia de 8 kHz, esa señal ya tuvo que haberse atenuado 20 decibeles por década. ¿Ya? Tiene la señal de 8 kHz entrando a 1 voltio. 8 kHz. Si la voy a atenuar 20 decibeles por década, ¿en cuánto tiene que salir la amplitud? Recuerden, eso lo vimos la sesión pasada. ¿Cuánto? 0.1 voltios. Esa señal tiene que estar reducida hasta 0.1 voltio. Si una señal de 1 kHz entra a ese filtro, saliendo tiene que tener una amplitud de 0.1 voltio. 0.1 voltio. Eso solamente lo hago o se logra en qué punto. Aquí me está atenuando 0 decibeles por década. ¿Ya? Aquí yo voy a tener 10, aquí voy a tener 20. Menos 20 decibeles, menos 10 dB, sería menos 30 dB, menos 40 dB, y así sucesivamente, 50 dB, menos 60 dB. 0.1 voltio quiere decir que voy a tener menos 10, menos 20. Voy a venir por acá. Quiere decir que en este punto voy a tener una atenuación de menos 20 decibeles por década. Menos 20 decibeles por década. Menos 20 decibeles por década. ¿Listo? Acá. En menos 20. ¿Ah? Ah, no. Para que, pregunto, ahora para que analicemos esa gráfica, para que yo tenga, o para que esta señal sea reducción 10 veces en esa frecuencia, ¿ya?
¿dónde tiene que haber estado la frecuencia de corte? Buena pregunta. ¿Cuánto? 800 Hz dicen por acá. ¿Qué otra? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Para que, digamos, esa componente de 8 kHz tenga esta atenuación de menos 20 decibeles, ahí, ¿ya? La frecuencia de corte, ¿dónde tuvo que haber estado? ¿Dónde tiene que haber estado la frecuencia de corte? Dicen 800 Hz. ¿Quién va a apoyar esa idea? Pues si se baja una década, tendríamos unos 800 Hz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aquí. ¿Ya? Tiene que haber estado la frecuencia de corte. ¿Ya? Porque bajo una década. La frecuencia de corte del filtro, recuerden cómo funciona. La frecuencia de corte dice, cualquier frecuencia por debajo de ese valor yo lo dejo pasar, pero por encima de ese valor empiezo a atenuar con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Eso es lo que hace el circuito, empiezo a atenuar con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Entonces, de modo que cuando yo esté en 10 FC, 10 veces la frecuencia de corte, ya tengo una atenuación de menos 20 dB. ¿Ya? Entonces, si a mí el problema me dice, necesito atenuar esa frecuencia en menos 20 decibeles, es decir, en 8 kHz yo tengo menos 20 decibeles, la frecuencia de corte tuvo que haber estado una década antes. ¿Ya? Una década antes. Es decir, ¿qué va a pasar? Así. Más o menos. Por ahí va a pasar. ¿Ya? Ahí va a ser la señal. Y por debajo de la frecuencia de corte, todas las otras señales van a pasar. Todas las demás van a pasar. Hasta la de 120, inclusive si hay una mayor a 120, pasa. Si hay una de 600 Hz, pasa. Si hay cualquier otra que esté por debajo de ese valor, va a pasar. ¿Vale? Va a pasar. Ahora, si me dicen, es que yo necesito que esté atenuada en menos 40 decibeles por década. En ese punto, esa señal de 8 kHz necesito que esté atenuada en menos 20 decibeles por década. Es decir, que esté aquí. ¿Dónde tendrá que estar la frecuencia de corte? ¿Cuánto? 800, dicen por acá. En 80, no. ¿Quién más? 1600. En 1600. Tampoco. La respuesta es en los mismos 800. La frecuencia de corte no cambia. Lo que va a empezar a cambiar es la pendiente de la atenuación. ¿Ya? La frecuencia de corte es la misma. Lo que cambia es la pendiente de la atenuación. Yo necesito una que se comporte de esta misma forma. Hasta aquí me deje pasar todo, pero de aquí para acá me atenúe con una pendiente diferente. Bien. Menos 20 decibeles, menos 40 decibeles por década. ¿Ya? Ya, digamos, gráficamente se ve mejor cuál es el efecto de esos menos 20 decibeles por década, menos 40 decibeles por década. Pero si atenuan menos 40, no debería atenuar 2 décadas antes. Porque es menos 20 decibeles por década, menos 40 en una década. ¿Ya? Siempre es en una década. Esto aquí está. Lo que pasa es que para este yo necesito un filtro de orden. Aquí un filtro de orden. ¿Ya? Filtro de orden 2. Filtro de orden 2. Ahora, aquí nosotros estamos considerando los menos 10, los menos 30, los menos, si ustedes quieren no los pongan. ¿Ya? No los pongan, cual digamos los impares ahí no los estamos trabajando.
Claro, aquí está. Menos 20, menos 40, menos 60, siempre van De 20. de 20 en 20. ¿Ya? 20 en 20. Aquí, digamos, para que se vea, digamos, más entendible, nosotros lo colocamos. No es necesario no lo ponga. ¿Ya? Usted de pronto necesita representar más atenuación. Bueno, entonces, si yo necesitase, ojo con lo que voy a decir, que es muy, muy importante. Muy importante. La frecuencia de interés mía, ¿dónde está? Si yo la voy a ubicar, mis 120 Hz estarían como por aquí, más o menos, como por ahí. Esto es 100, aquí ya tengo son 200, ¿ya? Pero dentro de cada uno de estos espacios, la escala también es logarítmica, entonces yo exactamente allí, digamos, a projímetro, por decirlo así, pues no se ve, no voy a saber muy bien dónde va a estar ubicado, va a estar por aquí, sí, despuésito del 120, ¿ya? Yo hubiese podido escoger una frecuencia de corte más abajo de 800. La respuesta es sí. Yo hubiese podido escoger una frecuencia de corte por debajo de 800. De hecho, si yo hubiese escogido una frecuencia de corte por debajo de 800, ¿me sigue sirviendo? Claro que sí. Voy a borrar esto en este momento. Yo hubiese podido escoger una de 600, sí. Una de 500, sí. Una de 200 también. ¿Ya? Siempre y cuando la frecuencia de corte esté por encima de la frecuencia más alta que yo necesito medir. ¿Ya? Entonces, inclusive yo hubiese podido escoger una frecuencia de corte de de 150 Hz, que es lo único que yo debo tener presente, que yo debo considerar. Que en realidad yo estoy pintando esta línea así casi recta, pero recuerden que a la frecuencia de corte, que yo defina, que en este caso la definí de 800, que está por acá, en realidad yo voy a tener a esa frecuencia una pequeña atenuación. ¿De cuánto es? ¿Cuánto? Menos 3 decibeles. ¿Estoy de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo con eso? Menos 3 decibeles. Voy a tener claro que a esta frecuencia, la fundamental, o digamos la frecuencia que yo desee, digamos, ya va a tener una atenuación. O sea, de aquí a aquí se experimenta una atenuación, una línea así que va hacia abajo. Ahí no me va a quedar muy bien dibujada, por más que me entiendan que ahí más o menos. Aquí voy a tener una atenuación. Entonces, a pesar de que la frecuencia de corte yo lo hubiese podido dibujar más atrás, lo hubiese podido seleccionar de 600 inclusive, de 500, de 400, de 200 Hz, tengo que tener presente que a esa frecuencia de 200 Hz también voy a tener una pequeña atenuación. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Que ustedes, o cuál es, digamos, lo que uno normalmente hace como práctica, que la frecuencia de corte, no voy a decir, no lo voy a explicar, así que grábenselo en la memoria, ¿ya? Para que no les olvide y luego digan que usted no diga. ¿Ah? Generalmente uno dice que la frecuencia de corte del filtro la elige al menos una década por debajo de la frecuencia que deseo eliminar, o de la frecuencia que quiero suprimir. Por debajo, una década por debajo. Aquí la frecuencia que yo deseo eliminar es la de 8 kHz. Entonces, una década por debajo es ¿cuánto? 800. Al menos una década por debajo. ¿Ya? Al menos una década por debajo. Eso visto desde la frecuencia que yo deseo eliminar. ¿Ya? Visto desde la frecuencia que yo deseo eliminar. La otra condición que uno toma, digamos, en cuenta es la siguiente. Para mí, desde el punto de vista de la frecuencia que deseo conservar, ¿ya? Desde el punto de vista de la frecuencia que yo deseo conservar, en este caso sería 120 Hz. Lo ideal
hubiese sido seleccionar la frecuencia de corte al menos una década por encima. Por encima. ¿Lo apuntaron? 1200. Desde el punto de vista de la frecuencia que deseo conservar, lo ideal hubiese sido seleccionarla, o lo ideal es seleccionarla una década por encima. Por encima. Es decir, para este ejercicio hubiese sido también bueno haberla seleccionado como 1200 Hz. Hubiese sido lo ideal. Haberla seleccionado una década por encima, 1200 Hz. Pero hay uno en que se basa en la inclinación de la pendiente. Ya voy para allá, que es que ya me faltaba uno. Ah. Ya voy. No se apresure. Deseo conservar. Exacto. Este ejercicio le presta para todo. Vean. Si mi frecuencia de interés, ¿de cuánto dijimos? 120. Si yo digo una frecuencia, una década por encima, ¿cuál sería? 200. Perdón, desde el punto de vista de la frecuencia que deseo eliminar, lo ideal es colocarla en 800 Hz. ¿Cierto? Desde el punto de vista de la frecuencia que yo deseo eliminar, lo ideal es colocarla en ¿cuánto? 1200, 1000, 1100, 1200. 1200. Ahí yo qué hago, o sea, desde el punto de vista del ruido, lo ideal es 800. Desde el punto de vista de mi frecuencia, son 1200. ¿Por qué? ¿Por qué es 1200? Porque yo así aseguro que esta pendiente que se presenta, porque aquí no va a llegar a menos 3 dB. Ustedes ven ese menos 3 como muy chiquito. Es menos 3, no es mucho. Pero resulta que en amplitud es como casi un 30%, ¿cierto? ¿O no? Casi un 30%. Un momentito. Esa atenuación es casi como el 70%, o sea, la señal cae hasta un 70% aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede? Claro, esta pendiente uno la ve chiquita, pero resulta que por acá a 120 Hz, digamos que entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo la coloco una década por encima, digamos que la atenuación va a ser leve, no va a ser tan pronunciada. Voy para allá atrás y luego contigo. ¿Tú me vas a preguntar? ¿Lo coloqué en 3K? Sí. Ah, sí. ¿Por qué no me dijeron? Sí, 1200 por acá. Run. Ya. Ahora eso. Ahora solamente ven los defectos. Eso, 1200 aproximadamente por ahí. ¿Ya? ¿Bien? Es de tenerlo muy presente. Claro, en esta situación, ¿yo qué hago? ¿La una o la otra? Preferible conservar, ¿no? En esta ocasión, lo ideal es cumplir con el requerimiento de acá, del problema de atenuación. ¿Por qué? Porque es que si yo corro, digamos la frecuencia de corte a 1200, claro, si yo miro los 1200 una década después, va a dar más o menos por aquí. Es decir, la componente de 8 kHz no va a estar atenuada a los menos 20 decibeles, de pronto menos 15, ¿ya? De pronto menos 14 decibeles. Miren lo que aquí está. O sea, ahí más o menos aproximado, pues yo podría decir que si yo tiro esto por acá, me va a dar aproximadamente menos 15 dB. Entonces no me la va a atenuar lo que me la está exigiendo el problema. Con base en eso o basados en ese criterio, yo decido
si lo voy a utilizar con respecto a la frecuencia de ruido que necesito eliminar o con respecto a la frecuencia que yo deseo conservar. ¿Ya? En este caso es preferible con respecto al ruido, es decir, 800 Hz. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que a usted se le atenúa la señal, a usted después la puede amplificar si es que le está atenuando mucho. ¿Ya? Le puede meter una amplificacióncita, una ganancia y ya la cual, sin problema. Bueno, esa sería como el punto. Pero estamos ahí, uno ahí no puede decir, digamos que lo pone 1200 y que baje más la pendiente a menos 20 porque el orden aumentaría. Ah, ya no estaría. Espera, repite, ¿cómo? Si uno lo coloca en 1200 y que baja hasta menos 15 decibeles, y uno dice, bueno, pues aumento el orden para que la pendiente sea más brusca, pero claro. entonces ya no cumpliría con el Claro, ejercicio. claro, tendría que aumentar el orden. Pero ya no cumpliría con los requerimientos. Sí, lo cumpliría. Porque si yo aumento el orden, digamos que yo lo pongo a menos 40 dB, ¿Se qué? aquí, para cumplir con que se me atenúe. Miren que la de 8 kHz, sí, aquí inclusive me estaría atenuando más. ¿Ya? Con una pendiente de menos 20 decibeles, con una frecuencia de corte de 1200. Muy importante eso. Yo puedo aumentar entonces la pendiente. ¿Listo? Y se me atenúa inclusive más. Eso hay una forma exacta de encontrar cuánto está atenuando. Lo vamos a ver después. ¿Ya? Vamos a ver después porque eso requiere una fórmula matemática. ¿Ya? Pero, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Esto se puede ver en simulación con una herramienta que se llama diagrama de Bode. Ustedes lo han visto. Bode, pues, no voy con él. Bode, diagrama de Bode. ¿Lo recuerdan? No. Circuitos. No. Circuitos. ¿Qué le dio a ustedes circuito? Yuri. Yuri, ya está viendo el diagrama de Bode.